Está preparing, está dentro de 4 segundos, yo te digo. Muy bien. Segundo. ¿Tú empiezas hablando? Muy buenos días, ya estamos vivos, Jorge. Muy bien. Muy buenas. Queremos ahora comenzar este foro sobre la ley universitaria, su trasfondo y su contexto. Tenemos con nosotros a Héctor Heike de Mayagüez y Jorge Colón de Río Piedras. Así que vamos a comenzar primero con una introducción de Jorge y Jorge me indicará cuándo es que entra Héctor Heike. Así que Jorge, es tuyo. Cómo no. Buenos días a todos y todas. Un placer participar en este paro académico y diálogo nacional por la Universidad de Puerto Rico. Agradecemos al equipo de trabajo de la APU que ha estado organizando todos estos 3 días de actividades. Y en particular quisiera agradecer a Lida Horta, que fue la que hizo la comunicación y la coordinación directa con Héctor Heike, el de Mayagüez, conmigo, para que participáramos en esta conferencia virtual en la mañana de hoy, donde vamos a estar hablando del trasfondo y contexto de la reforma universitaria. Tenemos que excusar al compañero Héctor Heike porque no va a poder estar en vivo con nosotros en la mañana de hoy, pero él grabó su participación y vamos a pedirle ahora a Tito Meléndez que por favor ponga en pantalla el video de Héctor Heike. Ya en breve lo tendremos en pantalla. Primero, quiero dar las gracias a la APU, la Asociación Puertorriqueña de Profesoras y Profesores de la Universidad de Puerto Rico, por cedernos este espacio, al colega Jorge Colón del recinto de Río Piedras y a mí, Héctor José Heike, del recinto universitario de Mayagüez, para compartir algunas ideas acerca de la relación histórica entre la universidad y el gobierno de Puerto Rico. En esta primera parte voy a dirigirme al problema general en lo que es una tortuosa historia y lo que se requiere de los universitarios y de la ciudadanía para abolir el problema, para atenderlo y superarlo. Es obligatorio anticiparles que voy a evitar la palabra autonomía. La voy a evitar en esta intervención. Me propongo evitar el vocablo, aunque la autonomía quizás sea precisamente el concepto clave en todo lo que voy a decir. Lo hago a propósito. Ha rodado mucho la palabra, se ha perdido mucho de su vibra y hay que devolverle lustre. Eso es lo que quiero lograr, que palpemos lo que conlleva la palabra y sin pronunciarla. Si nos acercamos a la historia de la UPR, enseguida nos vamos a dar cuenta que tenemos que enfrentar la pregunta del sostenido interés que los partidos políticos siempre han tenido en su total control. La necesidad, por así decirlo, de amarrarnos a ellos, como que si nos soltaran nos llevaría el viento, la necesidad que tienen los partidos políticos de hacernos obedientes. La gestión gubernamental en una u otra forma hace necesaria la organización de lo que en nuestro contexto conocemos como partidos políticos. Los partidos políticos son fuerzas sociales que por estar organizadas y atraer adeptos aumentan las posibilidades de alcanzar los fines de los grupos que las forman. Con los partidos políticos, las fuerzas sociales se hacen efectivas en la gestión gubernamental. Todas ellas tratando de acaparar esa gestión, cada una contra la otra, cada una a su manera y como mejor pueda. La palabra clave es control. Total control, en cierto modo de guerra, no necesariamente declarada. Si uno se pregunta por qué, por todo un siglo y más de historia, la universidad ha sido tan importante para las fuerzas partidistas en este país, la contestación seguida se hace sentir. El colega Jorge Colón hizo la cuenta, 40 intervenciones político-partidistas en total, todo ello a nivel de la ley, todo ello a partir de unos inicios coloniales en los que estábamos ya amarrados exclusivamente a preparar
un magisterio que enseñara la lengua del más reciente colonizador. 17 de esas intervenciones fueron a partir del 1966, el año en que se aprueba la ley vigente de la UPR. Uno se pregunta, ¿qué tenemos los universitarios que es de tanto interés? ¿Por qué somos botín de guerra de los partidos a los que de hecho gran parte de nosotras y nosotros pertenecemos, aunque no tenemos por qué pensar que tenemos que ser botín de guerra? Hace más de 20 años, el fenecido profesor Milton Pavón indicaba que el contenido del quehacer universitario era inseparable de la evaluación y revisión de los programas de estudio. No es algo que nos deba sorprender, y estoy seguro que no fue el primero en señalarlo. Lo que sí era importante de su punto, y lo recuerdo cuando lo conocí de jubilado, ya jubilado, en los pasillos de la Junta de Síndicos de aquel entonces, donde tenía una oficinita, porque estaba haciendo una investigación. Decía así el doctor Pavón, es que aunque no lo parezca, la voracidad, y la palabra la tomo del doctor Pavón, la voracidad de los partidos culmina en el deseo de acaparar esa función central de la universidad. A través de los planes de estudio, es decir, de los currículos, como decimos hoy, la universidad genera un mañana, un futuro, un porvenir. Es complejo, diverso, contradictorio ese futuro que genera, pero es un mañana. Es un porvenir. Y esto es importante, sobre todo en Puerto Rico, que estamos bien divididos, que los partidos nuevos y viejos revelan unos desacuerdos, unas divergencias y unas diferencias inmensas. La universidad es una válvula de porvenir en medio de esas diferencias. La universidad es una especie de compás, sobre todo como cuando un compás fluctúa un poco dentro de cierta direccionalidad general. Obviamente nuestros egresados no son unos soldaditos que piensan y hacen lo mismo según alguna autoridad central les dice que ese futuro debe ser. Al contrario, pero en una genuina universidad sí se estructuran unas posibilidades y otras con razón o sin razón quedan fuera. Sí se abren unos caminos y no otros. Sí se forjan unos debates y otros francamente quedan marginados. Es forzoso concluir entonces que la universidad es un valiosísimo botín de guerra. Para todo partido político viene muy bien tenerla lo más amarrada posible de su lado y no dejarla por la libre. O lo que es peor para todo partido, tenerla del lado del otro partido. Pues ella engendra futuro en quienes vengan a ella. Esos jóvenes llegan más o menos en las nubes, y lo sabemos. Y cuando lo que nos toca hacer lo hacemos bien, salen despiertos, salen que se quieren comer el mundo. ¿Qué puede ser más apetecible para un partido político que tener de su lado esa juventud? Que esa juventud quiera hacer, rehacer, trastocar, derrumbar, reconstruir a la manera que ese partido quiera. Esta afronta de los partidos políticos no es algo que podemos simplemente abolir. Es decir, esa pasión de los partidos que he descrito no se puede borrar así como cuando nos deshacemos de algo. Echamos algo al zafacón. Es un error práctico pretender tal cosa. Cuando tomamos el rumbo de querer borrar la afrenta, nos dominan con más fuerza, puesto que en sus turnos al gobierno los partidos acaparan y distribuyen recursos que nosotros necesitamos para hacer lo que nos toca hacer. Esa gente siempre va a querer cruzar los portones, por así decirlo, y plantar bandera, en primer lugar, con sus propios seguidores en nuestro lado de los portones. La solución es más bien procurar y mantener un distanciamiento robusto en que ambas partes se reconozcan como que están ahí, pero de lejito, en cierto modo de armisticio perpetuo, uno pudiera decir, o mejor, en cierto modo de desconfianza respetuosa, abierta a un diálogo, siempre entre iguales. ¿Y por qué? 3 razones para ello. En primer lugar, porque los partidos suben y bajan, vuelven a subir y vuelven a bajar. Y surgen y desaparecen según circunstancias históricas bien variables, lo que es de esperar en una democracia formal, sea pobre o medianamente exitosa. La universidad, de hecho, es mucho más duradera en sus lineamientos y tendencias que todos ellos. Y no tengo que entrar en la evidencia histórica de esto que estoy diciendo. El mañana
el futuro o el porvenir que una universidad viene obligada a generar, se hace nada si permanece atada al tipo de vaivén de los partidos. El vaivén de la universidad es más lento y tiene horizontes mucho más amplios. Cuando nos dejamos dominar, los grandes proyectos y los grandes debates universitarios pierden consistencia y profundidad. Se quedan en la superficie, como el agua que no fluye, se estancan y pierden mucho de su fuerza. Por decirlo de otra manera, la universidad es la institución que más ha de pensar en el largo plazo en un mundo dominado por partidarios que poco piensan en ese largo plazo, y no los culpemos. Es así, punto. La universidad y los partidos somos ambos profundamente políticos. Lo de ellos es una acción inmediata, lo de nosotros no. La cuestión es afirmarnos con carácter, mantenerlos a ellos a raya, que también implica mantener nuestro propio partidismo a raya en lo que concierne a la misión de la universidad. La estabilidad fiscal, que en un tiempo pasado nos proveyera una fórmula de financiación pública estable, es un buen ejemplo de lo que se necesita ahora y como siempre se ha necesitado y que siempre se ha necesitado. Tener que mendigar presupuesto año tras año es matarnos lentamente, pues no somos del corto plazo. Y el mendigar nos entrega a las necesidades del que da, del que regala. Como decía Eduardo Lalo en su ensayo, La universidad y el no, y lo voy a citar, que me encanta este pasaje, es triste, con una universidad hambrienta y enferma, se reduce la capacidad de acción de nuestro pueblo y se le transmite una sensación de derrota, que lo haría pensar que no quedan opciones y que cualquier resistencia resultaría inútil. Y cierro la cita de Eduardo Lalo. Ese abanico de posibilidades de futuro, que es el corazón de la universidad, tiene que ser producto de cuerpos docentes y estudiantiles que lo forjan en la más plena libertad posible, sin ataduras a los partidos. Tiene que ser en lo posible por separado, por cuenta propia. No importa los conflictos con las fuerzas gubernamentales que se generen. Por más de un siglo hemos necesitado y hemos carecido de un ordenamiento legal, una ley orgánica que nos proteja seriamente en este respecto. Más adelante en la tarde de hoy, varios compañeros y compañeras van a entrar en ese ordenamiento legal que necesitamos. Una nueva ley, una ley que estructure el requerido distanciamiento robusto, como le llamaba el doctor Pavón. No es una panacea ni nada que se parezca, pero mucho nos puede proteger en la perpetua tarea. Es crucial mantener el distanciamiento más robusto posible. En segundo lugar, para no trastocar la rendición de cuentas de la universidad. Si parte de la razón por la cual es importante este distanciamiento es porque tenemos que proteger espacios libres que necesitamos para cumplir la misión más amplia de la universidad, ese crucial largo plazo que es el porvenir del que hablaba ahora. Otra razón crucial es que cuando no mantenemos esa distancia, se sustituye la rendición de cuentas por directrices partidarias. En vez de rendir cuentas, nos rendimos al partido. Me refiero a esa experiencia que quienes hemos estado vinculados con la universidad, de seguro, quienes hemos estado vinculados a la universidad, aquí me perdí de donde estaba, de seguro hemos palpado una y otra vez que mientras más alto miramos en el organigrama administrativo, esta persona está ocupando este puesto, aquella persona está ocupando aquel otro, y así sucesivamente, porque no van a tomar decisiones contrarias al partido, porque van a rendir cuentas al partido, no ante la misión universitaria. Se mantienen ciertas apariencias del criterio del mérito, pero en verdad el mérito más relevante pasa a un tercer y cuarto lugar en importancia. Y lo notamos, lo palpamos. Produce mucha mediocridad, la excelencia siendo la excepción. Confieso que cuando contemplo este aspecto de nuestra historia, me asombro de la inmensa contribución de la UPR en medio de tanta mediocridad gerencial. Nuestro cuadro académico administrativo está llamado a enfrentar de igual a igual las fuerzas partidistas que se apoderan del gobierno cada 4 años, pero no se le cuadran al gobierno como deberían. No dan la milla extra para proteger la gesta que nos corresponde. En la misma Junta de Gobierno, para dar un ejemplo, los perdedores en esos comicios de cada 4 años se aprestan comúnmente a renunciar
presuntamente hasta por respeto a los ganadores, como también porque estos les harían la vida imposible si se quedaran, lo que se convierte en un patrón que permea toda la estructura universitaria y produce inmensas ineficiencias de todo tipo. En todos los informes de acreditación de los recintos se expone una y otra vez que el turnover académico administrativo es excesivo, que así no se puede correr una buena universidad. Este es el tercer factor que hace imperante mantener un distanciamiento robusto. ¿Quieren eficiencia? Eficiencia sería sacar los partidos políticos de nuestras espaldas. Sin más, aquí Héctor José Heike, les dejo ahora con el colega Jorge Colón. Muchas gracias. Excelente, excelente. Al compañero Héctor Heike de Mayagüez. Yo voy a presentar y compartir mi pantalla. Necesitamos que Tito sea tan amable que me deje compartir la pantalla. Ahí en el share screen, me tienes que dar permiso. Ahora sí, muy bien, gracias. Bueno, pues aquí estoy compartiendo. Nuevamente agradecemos a la APU y particularmente a Lidia Horta que nos hubiese invitado para estar aquí en la mañana de hoy. Y como todos sabemos, tenemos estos problemas con el email institucional, así que ponemos aquí nuestros email de Gmail, por si acaso alguno de ustedes quiere comunicarse con nosotros. Parte de lo que voy a estar haciendo ahora y hablándoles, bueno, nuevamente recordarles, ¿verdad? Toda la jornada de hoy, estoy poniendo aquí lo que pasó ayer y lo que estamos haciendo hoy jueves en la derecha, luego de mi conferencia virtual. Vendrá el foro virtual sobre propuesta para una nueva ley universitaria, gobernanza, docentes y estudiantes, a las 10:30, a la 1 el foro virtual de los docentes por contrato de la Universidad Neoliberal, y a las 2:15 la conferencia virtual Capitalismo del Desastre y Universidad, seguido a las 3:30 la conferencia virtual Mitos sobre la Universidad en tiempos de austeridad, y a las 5 la conferencia virtual La UPR en el siglo XXI, empresarial y virtual. Les invitamos a que participen, igualmente que mañana pues es cuando culmina este paro académico de diálogo nacional, así que los invitamos también a que se conecten mañana viernes. En el caso nuestro de Héctor y yo, ¿verdad? Parte de lo que estamos hablando y por lo cual se nos escogió hacer esta conferencia virtual tiene que ver con esto que publicamos a principios de este año en 80 grados, tiempos de urgentes cambios en la UPR. Y si uno busca allá en 80 grados y al final de la pantalla mira quiénes fueron los autores, pues aparecen aquí la foto de Héctor Heike y la foto mía, pero si uno le da aquí, ¿verdad?, el enlace de Héctor Heike para ver sus otros documentos en 80 grados o el mío, pues en el de Héctor Heike sale su foto, pueden verla muy bien, pero si se ven lo mismo en el mío, pues sale la foto de Héctor. Así que por alguna razón, pues 80 grados tiene la foto de Héctor cuando soy yo. Así que Héctor, yo sé que no estás viendo esto ahora, pero quiero decirte que no pido vuelta y que eres entonces un cayellano por esta razón. También quiero decir que parte de la información que pusimos en ese artículo y que voy a estar dando hoy sale de diferentes libros que se han sido publicados por universitarios, como este de la Universidad de Puerto Rico de Control Político a Crisis Permanente, 1903 a 1952, de Pablo Navarro Rivera, y El Poder y Participación en la UPR, de Borregal González. El de Rafael Agúndez sobre el universitario de la Universidad de Puerto Rico, y el de Nereida Rodríguez, Debate Universitario y Dominación Colonial, así también como las memorias de los congresos de investigación sobre la universidad que ha hecho la APU en diferentes momentos. Pero para comenzar la parte histórica, ¿verdad? Tenemos que en el 1903 se hace la ley que crea la Universidad de Puerto Rico con una junta de síndicos que tenía 11 miembros. 5 de esos miembros eran nombrados por el presidente de Estados Unidos. El comisionado de instrucción era presidente y canciller, era quien dominaba esa junta de síndicos. El gobernador de Puerto Rico era parte, era presidente honorario. El procurador general de Puerto Rico también era parte, el secretario de Puerto Rico, que es lo que hoy en día se llama el secretario de Estado. El tesorero de Puerto Rico. Y entonces el speaker de la Cámara de Delegados y 5 otros miembros nombrados por el gobernador, que tenía potestad de cubrir cualquier vacante que surgiera. Y como pueden ver, esa composición
enteramente dominada la Universidad de Puerto Rico, su cuerpo gerente, por nombramientos o por dirigentes políticos de ese momento o nombramientos hechos por el gobernador. Tenemos, después de esa ley, la primera llamada reforma universitaria fue la ley de 1923, que reduce la Junta de Síndicos de 11 miembros a 9 miembros. Y estaba formada entonces por el comisionado de instrucción, que sigue siendo nombrado por el presidente de Estados Unidos, quien sigue presidiendo la Junta, el presidente del Senado de Puerto Rico, el speaker de la Cámara de Representantes y 6 otros miembros nombrados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Como pueden ver, nuevamente todavía sigue el control de estos políticos en el gobierno en el máximo cuerpo de gobernanza de la Universidad de Puerto Rico. Pero en esa ley, pues, el rector dejó de ser parte de la Junta de Síndicos, que llamaba en este momento el canciller, y pasó a ser un funcionario a tarea completa nombrado por la Junta de Síndicos. Y aquí vemos algunos de esos primeros rectores a nivel de toda la Universidad de Puerto Rico, como pueden ver. Y ahí, ¿verdad? Interesante ver cómo el primer rector nombrado bajo esa nueva ley, que fue Thomas Benner, admitió que el gobernador de Puerto Rico en aquel entonces ordenó a la Junta de Síndicos que lo nombrasen rector de la UPR. Así que el control directo, nuevamente, como que no ha cambiado mucho esas cosas, ¿verdad? En este caso, pues control directo del gobernador de Puerto Rico decidiendo quién va a ser el rector de la UPR. Ya para el 25 hubo una enmienda a esa ley de reforma del 23. La Junta se reduce de 9 a 7 miembros. El comisionado de instrucción nombrado por el presidente de Estados Unidos, el presidente del Senado, el speaker de la Cámara, el canciller de la UPR, que es nombrado por la Junta de Síndicos, y 3 otros miembros nombrados por el gobernador con el consentimiento del Senado. Y algo que tiene particularidad esa ley del 25, esa enmienda a la primera reforma, fue que estableció un método para financiar la operación universitaria. Impuso una contribución de 20 centésimas del 1% para la UPR, sobre todo los bienes, raíces y personales de la isla, hasta un máximo recaudado de 600,000, y el 50% de todas las multas impuestas por los tribunales se asignaban a favor de un fondo especial que se conocía como el Fondo Permanente de la Universidad. Algunas personas en ese momento pensaron que la reducción del número de síndicos nombrados por el gobernador y este nuevo mecanismo de financiación podía quizás brindar alguna posibilidad de politizar o de reducir la injerencia político-partidista en la UPR. Sin embargo, por el contrario, lo que ocurrió fue que aumentó. La predecesora de la Mid States, que se llama también Mid State, tenía un nombre más largo, pero la predecesora indicó en 1937 que la Junta de Síndicos estaba bajo control de las fuerzas políticas que dominaban la legislatura y le negó a la Universidad de Puerto Rico la acreditación que ella estaba buscando. Y ahí ocurrió también un gran escándalo poco tiempo después, cuando Resford Togwell entró a ser rector, ¿verdad? Antes de ser rector fue Luis Muñoz Marín y Jaime Benítez a hablar con él, a ofrecerle que se convirtiera en rector de la Universidad de Puerto Rico. Él ya sabía, Togwell, que estaba también a punto de ser nombrado gobernador, y habló con ellos de la posibilidad de si pensaban que debía hacer uno o lo otro, y ellos le sugirieron que por qué no hacer las dos cosas, que fuera gobernador y también rector, y que la rectoría fuese realmente lo que fuera más permanente, fuera gobernador por un tiempo. Eso pues eventualmente causó todo un escándalo, y finalmente pues Togwell fue sí rector, pero estuvo 50 días solamente de rector, y pues todos sabemos que fue varios años gobernador de Puerto Rico. Nuevamente decidiéndose entre, ¿verdad? En cuartos oscuros sin tener ninguna participación de la comunidad universitaria. Vemos en este paso de tiempo entre esa reforma de principios de los 20 y la reforma de 42 que se van gestando varias visiones sobre la Universidad de Puerto Rico. Y es interesante ver en esta historia del Senado Académico, de cómo surgió el Senado Académico en la Universidad de Puerto Rico, escrita por Rubén de Rosario en 1960, explica, como pueden ver ahí, que se debatieron entonces públicamente un proyecto presentado por el licenciado Vicente Heigel Polanco y otro sustituto que al fin fue aprobado y que conocemos hoy como la Ley Universitaria de 1942. El de Heigel Polanco entregaba prácticamente el gobierno de la institución a los profesores y los estudiantes. El segundo proyecto iba al otro extremo porque concentraba todos los poderes en el rector.
a quien se le habría de encargar la reforma patrocinada por el Partido Popular. Y estamos hablando de los tiempos del Partido Popular, que quería entonces dominar a la Universidad de Puerto Rico. Es interesante ver el documento, ¿verdad? La propuesta de Isla Polanco, que publicó allá para 1941, se llamaba El Problema Universitario, y aparte de tener una parte introductoria con su filosofía, tenía un proyecto de reforma, que ponemos aquí en la mano derecha, la primera página, donde ven inmediatamente que la parte de arriba sale explícito autonomía universitaria, ¿verdad? Yo sé que Héctor decidió no usar mucho esa palabra, pero lo vemos a través de los tiempos, cómo es vital discutirse en ese término. Autonomía y libertad académica permea la propuesta de Isla Polanco. Si vamos a ver, ¿verdad?, que proponía en términos de dirección máxima de la universidad, proponía que se creara una comisión universitaria, un consejo universitario, perdonen, que iba a tener un rector, el comisionado de Instrucción Pública de Puerto Rico, el comisionado de Agricultura y Comercio de Puerto Rico, un delegado profesor de cada colegio, un delegado estudiantil de cada colegio, representantes de los graduados y representantes de los padres de los estudiantes. O sea, estamos hablando aquí de los exalumnos y después de los padres de los estudiantes. Una composición muy interesante. Pero como ya vieron, como nos contaba Rubén de Rosario, pues realmente prevaleció obviamente el interés político partidista y fue la propuesta del Partido Popular la que se aprobó en la ley de 1942, que crea ahora un Consejo Superior de Enseñanza que tenía 7 miembros. En este momento pues ya no se va la representación legislativa que había tenido hasta entonces el cuerpo rector de la Universidad de Puerto Rico, y esos eran el comisionado de Instrucción Pública, nombrado por el presidente de Estados Unidos y que presidía el Consejo Superior de Enseñanza, 2 educadores eminentes y 4 ciudadanos residentes en Puerto Rico nombrados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, y nombraban al rector. Así que nuevamente, aunque ya no había directamente representación legislativa, pues sigue siendo controlado ese cuerpo rector por el gobernador de Puerto Rico y por el presidente de Estados Unidos, ¿verdad?, que nombra ese comisionado de Instrucción Pública, que era quien dirigía esa junta, pero el Consejo Superior de Enseñanza. También se crea una junta universitaria en el recinto de Río Piedras y lo que se llamó en esa ley la Junta Universitaria Especial en el recinto de Mayagüez. El Río Piedras estaba compuesta por el rector, que la presidía, los decanos de los colegios del recinto de Río Piedras, un representante del claustro de los colegios electos por 2 años y un representante de estudiantado de los colegios, quien sería presidente del Consejo de Estudiantes en funciones a la fecha de vigencia de esta ley. También se mandataba que se fuera haciendo unos reglamentos para escoger subsiguientemente esta figura. En el de Mayagüez pues tenía esta otra composición interesante: el rector, que la presidía, el decano de la Facultad de Agricultura, el decano de la Facultad de Ingeniería y Arte Mecánica, el decano de la Facultad de Ciencias, el comisionado de Agricultura y Comercio, un representante del claustro de las facultades electo por 2 años, un representante electo normalmente por el estudiantado y un representante de la Asociación de Exalumnos. Interesante, eso vendría a ser equivalente quizás a lo que es hoy los senados académicos, ¿verdad?, en cada recinto. Pero esa fue la primera vez en la historia de la UPR en que los estudiantes se dio una participación en el gobierno universitario. Pero desgraciadamente no duró mucho esa representación. Tras la huelga que hubo en el 42 en Mayagüez y en el 48 en Río Piedras, en el 1949 se enmendó la ley universitaria para eliminar completamente la participación estudiantil en la Junta Universitaria. Y hay una cita interesante, una carta que le envió Jaime Benítez a Tocqueville, expresó: estamos enmendando la ley universitaria para eliminar esas cláusulas tontas sobre gobierno estudiantil que se tomaron de los estatutos de la Universidad de México, ya revocados en 1945. También en esa ley se otorgaba al recinto de Mayagüez un vicerrector que tenía que ser una persona de confianza del rector, que todos sabemos que pasó a ser Jaime Benítez. Eso provocó, el vicerrector tenía que ser un miembro de la Facultad de Recinto de Mayagüez. Sin embargo, Jaime Benítez nombró a un miembro del claustro de Río Piedras como vicerrector, y eso causó una huelga de estudiantado de Mayagüez en 1942 que duró varios meses, intentando que no hubiese esa injerencia y que se cumpliera con lo que decía la ley, que decía claramente que tenía que ser miembro del claustro de Mayagüez.
Finalmente, la persona que fue vicerrector pues decidió, luego de meses de huelga, decidió dejar su puesto. Creo que fueron 7 meses que estuvo en el puesto. Bueno, esa ley pues tenía también, aunque vimos que se eliminaba la participación directa de legisladores en la Junta de Síndicos, o en el cuerpo rector en ese momento, la intervención político-partidista se mantuvo, lo único que esta vez estaba ejecutada directamente por el rector, porque su puesto se fortaleció enormemente, tenía mucho más poder que las leyes anteriores. Y pues todos sabemos que esa fue la época de Jaime Benítez y sus poderes casi omnímodos, ¿verdad? Eso obviamente creó mucho malestar en la universidad, muchos reclamos de que había que ampliar la participación de todos los sectores, incluyendo los estudiantiles en la Universidad de Puerto Rico, y hubo inmediatamente, ¿verdad?, en los sectores que habían favorecido la otra visión de que había que enmendar y hacer una tercera reforma universitaria. Y eso finalmente se logró en 1966. Obviamente, sin embargo, ¿verdad?, sabemos quién estaba en la gobernación en ese entonces. Esa ley pues, tampoco cumplió con lo que esperaba la comunidad universitaria. Pero se estableció un nuevo cuerpo rector, que fue el Consejo de Educación Superior, con 9 miembros, el secretario de Instrucción Pública y 8 personas nombradas por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Se creó el sistema de la Universidad de Puerto Rico con 3 recintos, Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas, y una administración de colegios regionales. Y el rector de Río Piedras, como todos sabrán en ese momento, ¿verdad?, había tanta reclamo de que Jaime Benítez, que tenía sus poderes omnímodos, no siguiera presidiendo toda la Universidad de Puerto Rico, pues, el recinto de Río Piedras, pues se le mandó a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico. Y se nombraron rectores para cada uno de los 3 recintos. Pero vemos nuevamente el control del Consejo de Educación Superior por el gobernador, ¿verdad? Porque ciertamente el control lo sigue teniendo el partido político en el poder, y ahí pues empieza a ocurrir, como todos sabemos, la injerencia político-partidista se mantiene en la Universidad de Puerto Rico. Pero es interesante que luego de la Ley 1 también simultáneamente se aprueba la Ley 2 de 1966, que es para asignar fondos a la Universidad de Puerto Rico. ¿Y cómo se determina esa asignación de fondos? Y decía esa ley que para que toda población apta para educación universitaria pueda recibir educación de la mejor calidad que seamos capaces de producir al menor costo posible al estudiante. Y que constituye un elemento esencial de ese propósito el ampliar la autonomía universitaria en su aspecto fiscal y aumentar sus recursos. Es interesante ver que la Ley 1 de 1966 solo aparece la palabra autonomía una sola vez. Y esta es la Ley 2, que es la que luego de sus enmiendas en la actualidad, la que provee, que no ha sido derogada, provee que el 9.6 de los recaudos, de promedio de recaudos de los últimos 2 años, sea el que, de los 2 años anteriores, sea el que se le provea a la Universidad de Puerto Rico. La famosa fórmula de 9.6. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues han pasado diferentes enmiendas a esa ley de 66, que nunca fue del agrado de la comunidad universitaria, y los partidos pues decidieron también seguir simplemente haciendo diferentes parches según ellos, ¿verdad? Una importante que hay que hablar es la del 93, a la ley que elimina el Consejo de Educación Superior como el cuerpo rector y crea la Junta de Síndicos. Nuevamente para ¿verdad?, acabados de ganar elecciones, quieren dominar a la Universidad de Puerto Rico, el vaivén de que entra un nuevo gobernador y cambia todo. Y en este caso, pues para dominar la Junta de Síndicos, este cuerpo rector pues, simplemente la elimina y crea una nueva junta, lo que llamamos ahora Junta de Síndicos, 13 miembros, 10 ciudadanos nombrados por el gobernador y 2 profesores y un estudiante. Esos son los únicos que son electos por sus sectores. Y se incluye entre los deberes de la Junta elaborar y remitir a la Asamblea Legislativa dentro de un término no mayor de 18 meses un proyecto de revisión de la ley universitaria y que se provean mecanismos que garanticen la participación plena de todos los sectores. Pero la historia de esa situación es súper interesante para esta discusión del día de hoy. La Junta de Síndicos finalmente creó un comité institucional para la revisión de la ley universitaria reforma mediante una certificación. El comité tenía representantes de los sectores, todos estudiantiles, docentes, personal administrativo de cada unidad, electos entre sus pares. Se hicieron foros por todas las unidades, vistas públicas, reuniones, todo un año de trabajo, de reuniones con las organizaciones unitarias, con APU, la hermandad, sindicatos, con todos los sectores, y representantes de comités de senados y juntas académicas. Cuando
nos cuenta Dolores Miranda, que presidió ese comité. El anteproyecto que fue resultado del trabajo proponía cambios de fondo dirigidos a fortalecer la autonomía universitaria, el gobierno de sí misma, con el propósito de cumplir con los compromisos académicos e intelectuales que le competen a los universitarios, proteger la universidad de la intervención debida de los poderes públicos y privados, descentralizar los poderes y autoridades con el propósito de constituirse en una organización ágil y competente ante los retos sociales aceptados, y que se reconozca la negociación colectiva como una instancia que no está reñida con el cogobierno y constituye una instancia democrática y ágil para llegar a acuerdos para fortalecer al personal docente en el desempeño de su labor, cuyo objetivo es la excelencia académica en cumplimiento con la misión universitaria. Pero desgraciadamente esto tenía que pasar por los canales universitarios. Y cuando llegó a la Junta de Síndicos, simplemente no envió a la Asamblea Legislativa el anteproyecto elaborado por la comunidad universitaria, sino que simplemente sometió su propio anteproyecto de ley, que había sido desconocido por el Comité Institucional, nadie sabía. El nuestro pusieron una gaveta y sacaron el de ellos, lo mandaron allá a la Asamblea Legislativa. Obviamente lo que resultó en una denuncia de todos los sectores a la acción que hizo la Junta de Síndicos. La profesora Dolores Miranda decía que esto era que no había voluntad política para dotar a la universidad de una verdadera autonomía universitaria. Y finalmente la Asamblea Legislativa pues, se vio obligada a engavetar el proyecto, pero muestra claramente cómo siguiéndolo la jerarquía universitaria, ellos pues se olvidaron de la participación universitaria y hacían lo que ellos les daba la gana. Hubo otra enmienda a la ley importante que hay que recordar. En 2010 vemos aquí a la Universidad de Puerto Rico, se amplía la Junta de Síndicos a 17 miembros, nuevamente para controlar ese cuerpo rector en ese momento. La amplían. 10 ciudadanos nombrados por el gobernador, 4 egresados de la Universidad de Puerto Rico, también nombrados por el gobernador, y los 2 profesores y el estudiante. Nuevamente es buscando el control. En un caso eran los rojos, en otro caso los azules, siguen buscando controlar la Universidad de Puerto Rico. Para ese entonces se dio el famoso aquel golpe de timón del gobernador Luis Fortuño, que decide iniciar una reforma, pero desde su oficina. En vez de salir de la base de la comunidad universitaria, crea un comité asesor que rinde un informe que prácticamente eliminaba toda participación democrática en la gobernanza universitaria. Pero la oposición fue feroz de todas las facultades, senadores académicos y recintos, que no se debía tomar ese informe como punto de partida para enmendar la ley. Y se rechazó porque era un proyecto claramente antidemocrático. Había el reclamo ya de años de que ese proyecto, un nuevo proyecto de ley tenía que surgir del seno de la comunidad universitaria. Se da entonces otra enmienda de ley en el 2013, nuevamente cambia el partido de poder, así que ahora vienen y lo cambian, lo reducen nuevamente a 13 miembros, 8 nombrados por el gobernador, el secretario de Educación, 2 profesores, un estudiante de bachillerato y un estudiante de 2 programas graduados. Pero sigue siendo el vaivén de entrar un nuevo partido político al poder y cambian desde la Junta de Síndicos, el presidente, los rectores y los decanos, como todos sabemos. Y aquí pues quiero ir ya cerrando, recordando que hoy vamos a estar hablando de un nuevo proyecto de ley que surge porque cuando entró el nuevo partido al poder en este cuatrienio, a principio, en enero, inmediatamente después de entrar, se aprueba esta resolución del Senado 55 que ordena una amplia investigación sobre la OPR por la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico. Y es interesante que cuando se dieron unas vistas públicas en mayo y junio de 2017, hubo amplia participación de senadores académicos, rectores, estudiantes de todas las unidades, 5 asociaciones, sobre 40 ponencias, la gran mayoría pidiendo que el proyecto de reforma tenía que surgir del seno de la comunidad universitaria. Se sabía que el partido de poder tenía un proyecto ya preparado, pero se le pidió que no pusiera eso a discusión en la legislatura, sino que se diera la oportunidad a la comunidad universitaria de preparar su propio proyecto. El Comité de Reforma Universitaria, preparado por los estudiantes, ¿verdad? A raíz de las huelgas, había ya estado trabajando con ayudas de profesores y demás, pidiendo que se diera un año, pidiendo al Senado que diera un año para formular propuestas y se creara una comisión independiente multisectorial para la reforma universitaria. Y es interesante que luego la comisión multisectorial para la reforma universitaria fue sugerida que se creara por la Comisión del Senado de Puerto Rico el 8 de diciembre en un informe parcial sobre esa resolución del Senado, ya que aparece, ¿verdad?, un resumen que dice que se crea una comisión multisectorial para la reforma universitaria que debería presentar a la Asamblea Legislativa un borrador de propuesta de reforma universitaria. Ese grupo de trabajo es representación electa de distintas unidades y sectores de la comunidad universitaria para preparar
y presentarle directamente a la Asamblea un nuevo borrador de propuesta. Esto es diferente a lo que se hacía originalmente. La ley vigente dice que cuando hay proyectos, la forma que se hace el procedimiento es el común. Se decide que se va a empezar, se instruye a los senados académicos que trabajen su propuesta, pasa a la Junta Universitaria y a través del presidente llega a la Junta de Gobierno, que entonces decide si la pasa al Senado de Puerto Rico. Esto es una forma alterna, son representantes electos directamente a la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria, que se creó, trabajó y al terminar su proyecto, gracias que ya se había determinado en el documento que les presenté, pueden enviarlo directamente al Senado de Puerto Rico sin tener que pasar por la Junta de Gobierno. Sin embargo, ha habido colaboración y diálogo, y ya discutiremos eso en los foros del día de hoy, más adelante. Interesante ver cómo hubo coincidencias en el diagnóstico que hacía la legislatura en esa resolución del Senado 55 y lo que la comunidad universitaria había estado haciendo y que se recogieron en el informe de progreso que hizo la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria, injerencia político-partidista, evaluación de gerentes, la falta de evaluación de gerentes y falta de transparencia, ausencia de participación democrática, discontinuidad administrativa, excesa centralización de poder y micromanejo de la Junta Universitaria, y falta de autonomía, la reducción y congelación del porciento que nos debería estar viniendo por la fórmula y la subutilización de recursos. Y tras se trabajó en la comisión, yo soy miembro todavía de esta comisión por más de año y medio, con las propuestas que han surgido de la comunidad universitaria desde hace años, diferentes recintos, Mayagüez, Río Piedra, todos los trabajos que habían hecho también en la Junta Universitaria, todos fueron los instrumentos de trabajo, que combinó en este anteproyecto de ley de la Comisión Multisectorial, que se convirtió en el proyecto de Senado 1536 en la pasada sesión legislativa, para la cual insto a todos a que lo bajen y lo lean en este enlace que tienen aquí, y que pueden leerlo. Y como pueden ver, ¿verdad? Quiero echar para atrás, fue un proyecto que estuvo endosos de los 3 partidos en el poder y del senador independiente Vargas Vidot. Así que hubo mucho apoyo. Desgraciadamente finalmente no se dieron las vistas públicas, no se aprobó, aunque queríamos que se aprobara, y en una sesión extraordinaria había reclamo de que se aprobara. Bueno, con eso más o menos hemos acabado esta breve contexto y trasfondo histórico. Les recuerdo que a las 10:30 vamos a tener, luego de la sesión de preguntas, ¿verdad? Que va a pasar ahora, si hay alguna, al foro virtual, propuestas para una nueva ley universitaria, gobernanza, docentes y estudiantes, con Etes Ríos, Lida Horta e Isar Godoro, seguido del foro virtual de los docentes por contrato en la Universidad Neoliberal, con los recursos Jorge Lefebvre, Ramón Rosario Luna y María Collazo. Luego a las 2:15, la conferencia virtual Capitalismo del Desastre de la Universidad con la profesora Rima Brusi, Hildera Madrid, seguido a las 3:30 de la conferencia virtual Mitos sobre la OPR en tiempos de autoridad, que es recurso de Isaac Dodro, y a las 5 la conferencia virtual La Universidad del Siglo XXI, empresarial y virtual, por el profesor Waldemiro Vélez. Y recuerden también que mañana continúa el paro académico y diálogo nacional. Así que con esto voy a parar de hablar y voy a ver si tenemos algún tipo de preguntas entre la audiencia. Y creo que para eso, el compañero Tito Meléndez me va a ayudar. Voy aquí a parar de compartir la pantalla. Me va a ayudar con las preguntas. Sí, pues Jorge, lo que puedo decirte es que hay muchos comentarios muy positivos en términos de la presentación de la tuya. Mucho apoyo a todo este esfuerzo de reformar la universidad, pero en términos de preguntas no hay. No hay preguntas, muy bien, pues nada, invitamos aquí, si alguien tiene alguna pregunta, pues en este momento, si no, pues agradecemos a todos, ¿verdad? Lo que hemos hecho. Aquí entra una pregunta por parte de Jamón, ¿qué tendrá que pasar a nivel social y político para que un partido gobernante acoja nuestras propuestas de reforma universitaria? Bueno, yo creo que, gracias por la pregunta, Ramón, yo creo que es vital que ¿verdad? Precisamente, este paro académico y diálogo nacional por la UPR nos va a ayudar a algo que es fundamental para que logramos obtener ese apoyo. Y es que necesitamos conseguir el apoyo de todos los sectores universitarios, de sus familias, de las personas que apoyan a la Universidad de Puerto Rico, para lograr presionar a los dirigentes políticos de este país a que ya es hora de que se dé esta reforma universitaria. Y estamos haciendo, y la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria ya ha cursado cartas a todos los
candidatos a gobernador de Puerto Rico, indicándole y dándole copia del proyecto de reforma, indicándole que queremos que se expresen públicamente e indiquen que están a favor del proyecto de reforma universitaria que ha sido avalado por todos los sectores de la Universidad de Puerto Rico. Y queremos entonces que eso que se le indique, se pregunte y sea público la respuesta que den estas personas, estos candidatos, a la pregunta de si apoyan o no el proyecto de reforma que surgió de la comunidad universitaria, y que eso sea parte importante de esta campaña, saber qué piensan ellos hacer con la Universidad de Puerto Rico, si hay, ¿verdad? Y nuevamente, en términos de apoyar el proyecto de reforma universitaria que surge de la comunidad universitaria, que sea vital y un punto clave en estas próximas elecciones. Y obviamente la comisión, aunque no pudimos lograr que se convocara en la sesión extraordinaria para discutir el proyecto de reforma universitaria, pues vamos a seguir empujándolo, y para que en la próxima sesión legislativa, tan pronto empiece en enero, sea uno de los primeros proyectos que se presenten y se discuta, vaya a vista pública, y esperemos que se apruebe de la forma que lo hemos estado trabajando y empujando desde nosotros, desde la Comisión Multisectorial. Así que los invitamos nuevamente a que todos lo vean. Y nuevamente, ¿verdad? Si quieren entrar al enlace directamente, busquen el documento de 80 grados de Héctor Heike y mío. Aparece allí el enlace para bajar y leer el proyecto. Tito, ¿alguien más con alguna pregunta? Elvira Meléndez tiene una pregunta. Elvira, qué bueno que estás aquí. Dime. Ella está preguntando si estas personas de la Junta Síndico en el futuro podrán ser elegidos por el pueblo, por ejemplo, escogidos por los ciudadanos fuera de los partidos, tal vez con los candidatos. Esa fue la pregunta. Fíjate, te invito a que participes de la sesión que sigue la mía, porque ahí van a ver cuáles son los mecanismos que se están proponiendo en este proyecto de ley, que precisamente lo que hace es democratizar completamente la selección de estos funcionarios para que no sean un balón político del gobierno de turno, ¿verdad? No se le permita al gobernador nombrar a quien le dé la gana, sino que él va a recibir una lista de candidatos. Vamos a tener, ¿verdad?, representación de la Universidad de Puerto Rico, de docentes y estudiantes electos por nosotros, pero los que le toca al gobernador nombrar no va a ser cualquiera. Va a haber una lista de candidatos que va a surgir de toda una discusión a nivel de todo Puerto Rico, ¿verdad?, que va a llegar a los senados académicos, que va a llegar entonces eventualmente de los senados académicos a la Junta Universitaria, para tener esta lista de candidatos. Así que la comunidad y el pueblo de Puerto Rico va a tener la oportunidad de nominar a personas que se van a estar evaluando por la misma sectores universitarios, y entonces se le va a dar en el proyecto de ley, se indica, esta es la lista que se da al gobernador. El gobernador no puede nombrar a nadie que no esté en esa lista, y eso va a ser un cambio fundamental, ¿verdad?, para evitar estos vaivenes de que el gobernador nombre a quien le da gana, y pues de ahí en adelante la Junta de Síndico cambia, el presidente cambia, los rectores cambian, los decanos cambian, porque tienen que seguir la línea político-partidista del partido en el poder. Así que va a haber un cambio fundamental, así que te invito a que te quedes aquí para las 10:30, ese foro que se va a estar explicando todos estos cambios. Gracias por la pregunta. Antes de irnos, Jorge, hay una petición aquí por parte de Omar Hernández, a ver si puede hacer una petición para que los profesores coloquen el proyecto de reforma en sus cursos, de tal manera que puedan darle más difusión a dicho proyecto de ley. Eso es excelente. Estoy seguro que tanto la comisión como la APU, la PRUN, todos los que hemos estado apoyando esta actividad en el día de hoy, vamos a hacer eco de esa petición y vamos a tratar de pasarlo lo más ampliamente posible a todos los profesores en el sistema OPR, y asegurarse de que ellos también, a su vez, lo compartan con sus estudiantes de sus cursos. Así que me parece una idea extraordinaria, Omar, y gracias por la idea. Debemos estarlo haciendo en estos cursos. Así que gracias. Pues bueno, Tito. Jorge, ya estamos. Muy bien, pues gracias. Agradecemos nuevamente a todos los que sintonizaron en este foro o conferencia virtual. Nuevamente a la APU por organizarlo, particularmente a Lida Horta, y agradecemos al compañero Héctor Heike por nuevamente pues, colaborar conmigo en hacer esta conferencia virtual. Y los espero ahora a las 10:30 para el próximo foro. Gracias a todos.